Qué bueno saludar a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Es el mes de la Biblia y estamos meditando ciertos temas en relación a la Biblia. Y hoy quiero llevarles a este pasaje de la palabra del Señor en Marcos, el Evangelio de Marcos. Para los que tienen ahí sus Biblias, vamos a reflexionar en esta porción de la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, vamos a leer estos versículos, hermanos, para poder meditar un poco en nuestro tema. Marcos capítulo 12. Vamos a leer del 18 al 27, donde nos dice de esta manera: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre esta interrogante: ¿por qué hay falsas doctrinas bíblicas? Esa es una de nuestras interrogantes para aprender un poco en la palabra del Señor. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? En el mundo, lo que más abunda son las falsas religiones, con falsas doctrinas bíblicas. Algunos basados en la lógica o filosofía humana, otras religiones basadas en las supersticiones, otros basados en líderes políticos, otros en religiones por tradición cultural, pero solo hay una que enfoca la Biblia, que marca la diferencia entre todas. Pero hoy vamos a meditar un poco sobre por qué hay falsas doctrinas bíblicas. Y es que la palabra del Señor nos lleva a un versículo muy específico para poder analizar el contexto y aprender de su palabra. Y notemos, mis hermanos, lo que dice el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo: ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Este versículo nos lleva a 2 respuestas para que nosotros podamos darnos cuenta y así sacar las respuestas a esta interrogante: ¿por qué hay falsas doctrinas bíblicas? La primera verdad que podemos encontrar es que hay falsedad por ignorancia de las Escrituras. La ignorancia es el desconocimiento, la ineptitud, la torpeza, la inexperiencia del analfabetismo escritural. Un grupo religioso llamado saduceos, que no creen la resurrección, interpretan la Biblia de manera natural y humana. Este grupo religioso toma un pasaje bíblico familiar para tentar a Jesús,
priorizando el énfasis del pasaje de manera humana y natural. 7 hermanos la tuvieron como esposa sin dejar descendencia y murieron de acuerdo a la síntesis que podemos ver en todos los versículos. Con esta forma de tentar a Jesús, podemos darnos cuenta que el texto bíblico nos recuerda y nos enseña que por último muere también la mujer, con los 7 esposos sin dejar descendencia. El fundamento de este grupo religioso, como premisa mayor, natural y humana, es sostener su creencia y postura contra la enseñanza mesiánica de la resurrección de los muertos. Porque este grupo no creía en la resurrección de los muertos, trataban la manera de tocar este tema para tentar a Jesús. Atacan a Jesús con la enseñanza errónea y que en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? Ya que los 7 hermanos la tuvieron por esposa. Jesús declara diciendo que ignoraban las escrituras, que erraban las escrituras, que fallaban en las escrituras, que falsificaban las escrituras, que torcían las escrituras. Cuando nosotros nos damos cuenta de la respuesta de Jesús y cómo trata con este grupo religiosos, nos damos cuenta que ellos eran expertos para manipular las escrituras y que engañaban a las personas con las mismas escrituras, por no entender las grandes doctrinas fundamentales de la Biblia. El recto conocimiento de la escritura como fuente de donde fluye ahora toda la información progresiva revelada, y el fundamento sobre la cual se construye es el mejor preservativo contra el error religioso. Cristo desechó la objeción de los saduceos, que eran infieles calumniadores de la religión de aquella época, afirmando la doctrina del estado futuro bajo la luz verdadera revelada correctamente en las escrituras. O sea, ellos utilizaban las mismas escrituras para torcer las escrituras. La relación entre marido y mujer, aunque estipulada en el paraíso terrenal, tenemos que meditar, mis hermanos, que no se concederá en los celestiales de privilegio para marcar la diferencia. No es de maravillarse si nos confundimos con errores necios cuando nos formamos nuestras propias ideas y del mundo de los espíritus por los sucesos en este mundo de los sentidos, en el término humano. Por no discernir correctamente las escrituras, el hombre es tentado a interpretar mal las escrituras. Absurdo es pensar que el Dios vivo sea la porción y la felicidad de un hombre si éste está muerto para siempre. Por tanto, es seguro que el alma de Abraham existe y actúa, aunque separada temporalmente del cuerpo. Los judíos consideraban que la vida eterna les era revelada en las escrituras y que la tenían porque tenían la palabra de Dios en sus manos, pero que tristemente ellos mismos torcían las escrituras para no entender las verdades fundamentales de ellas. Jesús les insta a escudriñar esas escrituras con más diligencia y atención. Escudriñad las escrituras y hacéis bien en hacerlo. Indudablemente escudriñaban las escrituras, pero con un enfoque en su propia gloria, con sus propios caprichos. Es posible que los hombres sean muy estudiosos de la letra de las escrituras, pero estén ajenos a su esencia escritural. Vosotros profesáis recibir y creer las escrituras. Dejad que os juzguen. Lo que se nos dice precaviendo o mandando a todos los cristianos a escudriñar las escrituras. Que las escrituras juzguen nuestras creencias, porque la última palabra no lo tiene el lector. La última palabra está en la escritura misma, porque la escritura se interpreta por sí sola. No solo leerlas y oírlas, sino escudriñarlas, la cual denota diligencia para examinarla y estudiarla. Debemos escudriñar las escrituras en busca del cielo como nuestro gran objetivo, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dice la porción de la palabra del Señor. Debemos escudriñar las escrituras en busca de Cristo,
como el camino nuevo y vivo que conduce a este objetivo, este camino celestial. Cristo agrega a este testimonio las reprensiones a la incredulidad e iniquidad de ellos como grupo religioso. El rechazo de su persona y su doctrina revelada en la misma Escritura solo saca en evidencia la falsedad de este grupo. Además, les prueba su falla de amor a Dios, pero con Jesucristo hay vida para los pobres almas. Muchos que hacen una gran profesión de religión muestran, no obstante, que les falta el amor de Dios por su rechazo a Cristo y el desprecio a sus mandamientos y preceptos. El amor de Dios en nosotros, el amor que es principio vivo y activo en el corazón de forma eterna, es lo que Dios aceptará basado en la fe en Jesucristo. Ellos desdeñaron y valoraron en poco a Cristo porque se admiraban y se supervaloraban a sí mismos. ¿Cómo pueden creer lo que hacen su ídolo del elogio y aplauso de los hombres? Cuando hay una actitud de esta forma, esto no concuerda con las Escrituras. ¿Cómo pueden creer aquella cuya suprema ambición es dar un buen espectáculo carnal a la propia gloria del hombre? De ninguna manera esto va con las Escrituras. Y por esta razón, mis hermanos, tenemos que entender lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra del Señor en relación a nuestro tema. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? La respuesta es que hay falsedad por ignorancia de las Escrituras. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? Porque hay falsedad por ignorancia de las Escrituras. Y ejemplo lo vemos en este grupo de saduceos como religiosos. Tristemente, hermanos, el mundo está lleno de estos grupos. Y cada uno de nosotros tenemos que tener cierta precaución, porque recordando que Dios en su gracia nos ha dado las Escrituras, es para que nosotros veamos y tengamos esa convicción que las Escrituras revelan de Jesucristo, que las Escrituras hablan de Jesucristo, que nos conducen al cielo, para que nosotros podamos evitar esta falsedad, igual que este grupo religioso, y darnos cuenta que el mundo está lleno de mucha falsedad bíblica, para que nosotros entendamos, mis hermanos, en relación a nuestro tema. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? Hay falsedad por ignorancia de las Escrituras. Y quiero que notemos este otro pensamiento en el mismo versículo 24. No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras. Y hay otra pequeña fracción que nos dice la palabra del Señor: y el poder de Dios. Noten esta otra fracción bíblica: y el poder de Dios. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, para dar otra respuesta a nuestro tema. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? La segunda respuesta: hay falsedad por ignorancia del poder de Dios. Aquellos que niegan la resurrección yerran mucho, y se les debe decir eso. Procuremos pasar por este mundo moribundo con la esperanza jubilosa de la dicha eterna y de la resurrección gloriosa por el poder de nuestro Dios. Nuestro Señor declara su autoridad y carácter como Mesías. Iba a llegar el tiempo en que los muertos oirán su voz como hijo de Dios y vivirán. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, el enfoque de las Escrituras. Nuestro Señor se refiere a que por el poder de su Espíritu primero levanta a una vida nueva a los que están muertos en sus delitos y pecados, y luego levanta a los muertos desde sus sepulcros para la vida eterna. Y aquí es donde se ve el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Dios Altísimo. El oficio de juez de todos los hombres puede ser ejercido solo por quien tenga todo el conocimiento y todo el poder omnipotente de Dios, solo revelado en Jesucristo. Aquí vemos el poder perfecto del Dios Altísimo. Creamos nosotros su testimonio en su mismo poder. Así nuestra fe en Jesucristo y esperanza serán solo en Dios, y no entraremos en condenación.
A este poder se está refiriendo Jesucristo, que ignoraban este grupo religioso llamado saduceos. Que su voz de poder llegue a los corazones de los que están muertos en pecado, para experimentar ese poder que perdona, cambia, transforma desde lo más profundo del alma, para que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento y prepararse para el día solemne de experiencia de conversión y una vida reverente preparada para el día de la resurrección del cuerpo con todo el poder divino. No cabe duda que este grupo religioso de saduceos ignoraban el poder de Dios. Eran tan ciegos que tenían al poder de la vida enfrente de sus ojos y no se daban cuenta por su naturaleza pecaminosa y su ceguera espiritual. Estaban enfrente de aquel que tenía todo el poder y ellos no podían discernir esto. Con una cita de las Escrituras del Antiguo Testamento, Jesús explica todo el poder divino, todo el poder del Dios Altísimo respecto a que los muertos resucitan. Y Jesús toma Éxodo capítulo 3 y versículo 6 para poder hacerle reflexionar a este grupo religioso que estaban mal en sus conceptos y creencias. Y Éxodo 3:6 lo dice de esta manera: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No puede significar que Dios se dé a conocer a Moisés como Dios de muertos, sino que se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el Dios fiel que guarda su pacto. Él es Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, Abraham aún existe y disfruta las bendiciones del pacto con Dios, y por lo tanto también resucitará de los muertos por el poder exclusivo de Dios. Este grupo de saduceos no entendían el poder de Dios. Su ignorancia de las Escrituras se extendía a su falta de entendimiento con respecto a los milagros que Dios había realizado desde el Antiguo Testamento. De haber tenido este conocimiento, habrían sido capaces de creer en el poder de Dios que perdona pecados para la conversión y no solo para los milagros externos. Los que experimentaron el poder de Dios con milagros internos resucitarían de los muertos con el poder divino por la fe en Jesucristo, no solo en el momento de su conversión, sino también en el momento cuando Cristo regrese por ellos. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, en lo que hoy estamos aprendiendo. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? Hay falsedad por ignorancia del poder de Dios. Y si nosotros pensamos cómo trata este tema las Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta que las religiones falsas abundan, que los grupos falsos abundan, que las creencias falsas abundan, pero que hoy la palabra del Señor, mis hermanos, nos ha enseñado con esta interrogante: ¿por qué hay falsas doctrinas bíblicas? Y solo tenemos dos respuestas. Hay falsedad por ignorancia de las Escrituras y hay falsedad por ignorancia del poder de Dios. Todo aquel hombre que no ha tenido una experiencia personal con Jesucristo como su Señor y Salvador, quien perdona los pecados, quien tiene todo el poder para perdonar pecados, ni por más que mire 100,000 o 1,000,000 de milagros externos, nunca va a entender el poder del Dios Altísimo, porque tiene poder para cambiar y transformar al hombre. Y esto nos debe de ayudar a comprender, mis hermanos, que los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento y en el tiempo de los apóstoles y de Cristo era para hacerles entender que había un milagro perfecto que tiene que ver con la conversión en el poder de Jesucristo, y que tiene que ver que Dios tiene poder que viene a levantar a los muertos para que el hombre siempre su fe esté en Jesucristo. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? Hay falsedad por ignorancia de las Escrituras y hay falsedad por ignorancia del poder de Dios. Y la única manera de evitarlo, de caer en estas falsedades,
es tener un encuentro personal con Cristo Jesús. No hay otra forma de evitarlo. De lo contrario, cualquiera va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Pero aquel que entiende, que revela las Escrituras, puede darse cuenta que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado este tema. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? Hay falsedad por ignorancia de las Escrituras y hay falsedad por ignorancia del poder de Dios. Oremos para que más hombres y mujeres eviten las falsas doctrinas bíblicas y que de una manera tan especial el poder de Dios pueda llegar a sus vidas, confesando sus pecados, dándose cuenta que solo en Jesucristo está el poder de la vida y de la muerte, para que puedan disfrutar de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo cuando Cristo retorne por su iglesia. Mis hermanos, evitemos la falsedad y pensemos en lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios. ¿Por qué hay falsas doctrinas bíblicas? Hay falsedad por ignorancia de las Escrituras y hay falsedad por ignorancia del poder de Dios. Si la iglesia está en el poder de Dios por la fe en Jesucristo, empezando con ese encuentro personal con Jesucristo, hermanos, Dios va a ser glorificado en su iglesia. Que el Señor les bendiga.